Hola, soy la doctora Vivian Hernández Trujillo y estoy representando al Consejo Asesor Médico de la Fundación de Inmunodeficiencia, The Immune Deficiency Foundation. Hoy estoy aquí el 10 de abril de 2020 para dar una actualización sobre la pandemia de COVID-19. Voy a cubrir varios temas en esta descripción general y al final voy a hablar sobre algunos datos recientes de un registro que se dedica específicamente a comprender sobre los pacientes con inmunodeficiencia primaria que tienen COVID-19. Voy a comenzar con una descripción general de la infección en sí. Ha habido mucha información gracias a colegas en China e Italia donde han tenido más experiencia con COVID-19 que nosotros en los Estados Unidos. Voy a describir el curso de una infección típica para que tenga una mejor idea de lo que implica. Por lo general, una vez que COVID-19 ingresa al cuerpo, y recuerde, puede hacerlo a través de las gotas respiratorias que se inhalan, pero también al tocar algo y luego tocarse los ojos. Por lo tanto, debe tener cuidado especial si tiene picazón en los ojos o usa lentes de contacto, donde habitualmente toca sus ojos con más frecuencia. Tocarse la nariz, tocarse los ojos es una forma muy importante de transmisión. Una vez que el virus ingresa al cuerpo, generalmente hay un periodo de incubación de aproximadamente 5 a 6 días y eso se refiere a personas que aún no tienen síntomas pero que lleven el virus en su cuerpo. Una vez que una persona se vuelve sintomática, y aunque el promedio es de 5 a 6 días, el rango es de 2 a 3 días a aproximadamente 12 días, por lo que puede variar de persona a persona. Pero una vez que la persona desarrolla síntomas, los síntomas más comunes al principio son fiebre y tos entre quienes tienen síntomas. La fiebre y la tos ocurren en la mayoría de los pacientes. La evolución en este punto generalmente se divide en 3 categorías. Infección leve, donde los síntomas generalmente se limitan a fiebre y tos, a veces dolores musculares. Hay una categoría moderada, donde además de esos síntomas, las personas pueden tener dificultad para respirar y luego la categoría severa que requiere hospitalización. La evolución es bastante diferente en cada uno de esos 3 casos. Para los casos leves, por lo general, la infección puede durar de una semana a un mes en términos de cómo se sienten las personas y la longevidad de los síntomas. Para casos severos que están en el hospital, la cantidad típica de tiempo en el hospital es aproximadamente 3 semanas. Es posible que le interese saber que muchas de las manifestaciones en los casos graves se deben en parte al virus en sí y en parte a la respuesta inmune al virus. Y eso ha llevado a varios ensayos importantes de terapias inmunomoduladoras o terapias de inmunosupresión como tratamiento en los casos severos específicamente. Ahora, es importante recordar que principalmente lo que sabemos es sobre los casos graves. Alrededor del 80% de los casos en países donde han realizado una buena vigilancia y que las personas que no se presentan en un hospital, parece que el 80% de los casos son leves. Aproximadamente el 10% son moderados y aproximadamente el 10% son severos. Quiero hacer la transición y recurrir a algunas terapias. Esto ha sido un tema candente en las noticias y por lo tanto solo revisaré algunos datos básicos sobre los tratamientos que se están probando. En uno de mis videos anteriores hablé sobre un régimen antiviral llamado Lopinavir-Ritonavir y que recientemente se ha probado de la manera clásica en que se prueban los medicamentos
lo que significa un ensayo doble ciego controlado con placebo. Esto significa que es un grupo bastante grande de pacientes y ni los médicos ni los pacientes saben si han recibido el medicamento activo o un placebo. En ese gran estudio que se realizó en China, no hubo beneficio para ese cóctel antiviral. Pasar a la hidroxicloroquina, que es el más controvertido de todos los tratamientos que se han propuesto. Se han publicado 2 estudios, uno de China que demostró que la tos y la fiebre se acortaron aproximadamente un día en los pacientes tratados, y luego otro estudio de Francia que mostró que la eliminación viral disminuyó más rápidamente en el grupo que tenía ese tratamiento. Entonces, ¿por qué es controvertido? ¿Por qué si hay 2 estudios por ahí que parecen mostrar beneficio, por qué sería controvertido? Bueno, por un lado, no es un medicamento que no tiene efectos secundarios, por lo que causa arritmias cardíacas y por lo tanto no necesariamente desea que las personas lo contraigan de todas maneras sin tener que controlarlo. Además, los estudios que se realizaron fueron bastante pequeños, por lo que no tienen el mismo nivel de valor que el primer estudio que vi cuando era un estudio doble ciego controlado con placebo. Entonces, cuando escuchas a los científicos decir que realmente necesitamos más datos, es porque esa es la forma en que se realizan los ensayos farmacológicos y esa es la forma en que obtenemos los mejores datos. Cuando escuche a otras personas decir, deberíamos dárselo a todos, en primer lugar, no tenemos suficiente medicamento para dárselo a todos, pero en segundo lugar, hay consecuencias que pueden no ser tan obvias y por lo tanto entiendo el entusiasmo detrás de probarlo, pero hay algunas reservas reales sobre su uso en todos los casos. Quiero hablar sobre Remdesivir. Este es un antiviral que actualmente se está sometiendo a uno de los mayores ensayos farmacológicos en China. Esos datos aún no se han publicado, pero hay mucha esperanza de que este medicamento brinde un beneficio real para los pacientes. Luego, por último, un tema que debería ser cercano y querido para los corazones de todos en la Fundación de Inmunodeficiencia, y que ese es el uso de suero convaleciente. ¿Qué significa esto? Esto significa anticuerpos purificados de personas que se han recuperado del COVID-19. Cuando un paciente responde al virus, crea anticuerpos y esos anticuerpos se pueden recolectar de personas que se recuperaron y administrar a personas que están gravemente enfermas. Esto se probó en China y se encontró que era un beneficio. Ahora, hay una red creada por la Cruz Roja para tratar de identificar y tomar suero de personas en los Estados Unidos que se han recuperado del COVID-19. Ahora quiero terminar hablando un poco sobre la inmunodeficiencia específicamente. En primer lugar, todos estamos esperando estos ensayos farmacológicos, estamos esperando una vacuna. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? En mi primer video dije que no use máscaras, no son muy efectivas. Y es cierto que las máscaras quirúrgicas tienen muchos espacios de aire para que las cosas entren por los costados, pero supongo que proporcionan algún beneficio. Un poco mejor quizás son las máscaras que son círculos, porque pueden hacer un sello contra su cara. Puede tener una máscara simple de tela que lo puede usar cuando salga para caminar cerca de su casa. Todas las máscaras brindan algún beneficio a los pacientes inmunodeficientes, pero en realidad creo que el mayor beneficio es el beneficio de salud pública. Las máscaras siempre son mejores para evitar que salgan gotitas
que para evitar que entren gotitas. Si puedes enmascarar a todos, al menos estás evitando que las personas que portan el virus lo propaguen. Entonces, he llegado a endorsar el uso de máscaras ahora. La otra noticia que quiero compartir con ustedes es de una encuesta internacional que está recopilando información sobre pacientes inmunodeficientes con el COVID-19. Esa encuesta internacional está encabezada por la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas. La Fundación de Inmunodeficiencia ha sido un importante defensor de esto y hay una serie de sociedades inmunes de diferentes continentes que también se han energizado y lo están apoyando. Entonces, los datos que tengo que compartir con ustedes aún son bastante preliminares. Se han reportado al registro 15 pacientes que tienen una inmunodeficiencia y una infección confirmada con el COVID-19. Entre esos 15 casos hay 3 personas con defectos de fagocitos, 2 personas con defectos de células T, 6 personas con defectos de anticuerpos, 3 personas con afecciones inflamatorias y una persona cuyo diagnóstico no se registró. Entre las 6 personas con deficiencias de anticuerpo común variables o otro tipo de inmunodeficiencia de anticuerpos, 1 de 6 tiene enfermedad grave. Comprenderá que es más o menos lo mismo que la población general. Otro hallazgo importante de esta encuesta es que los pacientes inmunodeficientes tienen en gran medida los mismos síntomas que la población general. No parecían ser marcadamente diferentes en términos de la forma en que manifestaron la enfermedad. Permíteme volver a la idea de que esta enfermedad grave se debe a la respuesta inmune al virus, no a un efecto directo del virus. Hay una serie de ensayos en los Estados Unidos y en Europa que utilizan la supresión inmune dirigida para tratar de sofocar esa respuesta inmune para que no cause daño. No hay mucha información disponible, pero parece tener un beneficio en los casos más severos donde hay mucha respuesta inmune en los pulmones y esta respuesta está causando daño. Creo que esto debería alentar a los pacientes inmunodeficientes porque significa que solo tener un sistema inmune más débil no automáticamente significa que tendrán una enfermedad más grave. Creo que aún necesitamos aprender más y le pido a que si ha tenido COVID-19, asegurarse de informar el caso al registro de la Fundación de Inmunodeficiencia para que puedan ocuparse de poner los datos en el registro. Quiero terminar dándole gracias por todo lo que están haciendo para protegerse mutuamente, proteger a otras personas y cumplir con las pautas de salud pública. Muchas de las noticias de televisión terminan con "todos superaremos esto juntos". Me resulta alentador porque hay personas que están haciendo tanto bien en esto, ya sean entregando comida, quedándose en el interior o asegurándose de que otras personas tengan máscaras al hacerlas. Sí encuentro que se ha revelado mucho bien a través de esta pandemia completamente trágica. Cuídense mucho.